por ir adelantando alguna cosa del cuestionario del 2019, la idea es pasárselo a las mismas asociaciones, incluso que se sumen más con la idea de generar un documento pues, más completo con lo que estamos diciendo. ¿Qué tal, Soko? Buenos días. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carol. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos faltan todavía que se conecten, es que hemos ido un poquito más deprisa, así que bueno, estábamos un poco comentando pues, sobre el estudio y sobre la nueva revisión del 2019, que ya estamos con ello, ¿no? No sé si habéis estado escuchando, la idea del 2018 era sin duda pues plasmar y dejar claro pues, que existe una problemática bien grande con respecto a la disparidad de criterios que nos encontráis los promotores, empresas proveedoras, nosotros como empresas de coordinación y demás. Y la idea del 2019, os adelanto, digo, porque no sé en qué momento os habéis conectado, que nos lo hemos pasado, pero la idea del 2019 es un poco orientar a intentar unificar CENAES, IAES, etcétera, saber un poco qué CENAES y IAES tenemos en todo el sector para ver un poco esa disparidad desde el inicio, ¿no? Desde la propia definición de la empresa de cara al sector al que nos dedicamos, al que nos representamos, etcétera. Bueno, sin más, os adelantaba un poco esto y no sé si queréis comentar alguna cosa antes de que se unan Patricia y Eduardo, porque no les vemos conectados todavía. Si queréis hacer algún comentario antes de las preguntas al respecto. Soko. Bueno, yo agradeceros sobre todo, bueno, en este caso a Olga, aunque ya no esté en pantalla, y a ti también, porque aunque estamos todos implicados y todos los que hoy vamos a estar en esta mesa redonda, no nosotros a título personal, que también, sino nuestras organizaciones, que al final nosotros lo hacemos en representación de las organizaciones y de todas las empresas que hay detrás de nuestras organizaciones y del sector que representamos, pero gracias al trabajo que estáis realizando, personas que tenéis de verdad un gran conocimiento técnico en la materia y que tanto ayudáis al sector, y en este caso por la parte de la universidad y del observatorio a Olga, que es una entusiasta maravillosa del tema y que yo creo que nos va a ayudar mucho porque el punto de vista de la gente de investigación y de los estudiosos y de los que están acostumbrados a tratar datos y a abstraerlos, a ponerlos luego sobre un papel y que signifiquen algo. Yo creo que esto va a ser de gran ayuda para el sector, que como tú decías, adolece de datos, de falta de datos, adolece de falta de datos. Hemos sido un sector de hacer, trabajar, durante muchos años, y venimos, bueno, pues Arte, por ejemplo, lleva 37 años como organización profesional trabajando por la profesionalización del sector, que se hagan las cosas cada vez mejor, que las personas y las empresas que trabajan en esto estén muy profesionalizadas, pero claro, son tantos los instrumentos que hay que tocar, por usar el símil de lo que pasa encima de un escenario, que para un empresario del sector, que normalmente además la mayoría son, como bien sabes, pequeñas o muy pequeñas empresas, tocar tantos palos como hay que hacer, y el de la seguridad, la prevención de riesgos laborales, etcétera, es uno de ellos. A veces se hace un poco cuesta arriba y bola porque no se puede ser experto de todo, ¿no? Y la disparidad de legislación, la disparidad de criterios, el cómo te enfrentas cuando lo haces a título privado, cuando haces un evento para una administración pública, es tan variada la casuística que esta inseguridad jurídica de la que venimos hablando junto con la inseguridad económica, porque esa inseguridad jurídica lleva apareada que no sepas cuánto te va a costar hacer un evento en un sitio y el mismo evento en otro, en fin, que pone a Carol, que además de representante de APM es empresaria, yo no, yo trabajo para la asociación, ella lo sabrá bien y lo sufrirá bien en sus carnes. Hace que el escenario sea muy complicado. Entonces, cuanto más logremos estar todo el sector de acuerdo para ir de la mano a las administraciones públicas y a decirles, oiga, que necesitamos seguridad jurídica, que necesitamos saber las reglas del juego,
y que sepamos que si nos van a sacar tarjeta roja o tarjeta amarilla, es un penalti o es una falta. Es que ahora mismo no sabemos lo que nos va a pasar. Entonces, yo creo que estáis haciendo un trabajo que nos va a ayudar mucho, que no será inmediato, que será cuestión de un poquito de tiempo, pero que yo creo que estamos en el camino que debemos estar. No sé, Carol, ¿qué opinas? Pues básicamente me uno absolutamente a todo lo que dice Soko y sí que es verdad que yo quiero reiterar el agradecer la aportación de todos esos datos porque como bien has dicho Soko, nosotros realmente es un sector que vamos creciendo y nos vamos adaptando a tal velocidad que realmente ni tenemos ni el conocimiento, aunque por supuesto que muchísimas ganas y una imperiosa necesidad de contar con todos esos recursos para poder presentarlos de una forma unificada y que logremos esa maravilla que sería la unificación y el reconocimiento a nivel estatal de una normativa que nos permitiese trabajar con seguridad, tanto a nivel práctico como económico, que es igualmente importante porque lo económico y viabilidad económica también acarrea muchísimos avances en cuanto a seguridad y en cuanto a evolución y profesionalización de nuestros. Por lo tanto, un aplauso a este tipo de iniciativas y de informes porque de verdad que nos vienen estupendamente y los tiempos que corren, por supuesto. Bueno, disculpad porque esto es imposible pararlo, estamos todos a la vez en casa. Mira que he dicho, mañana me voy a la oficina porque esto es horrible. Eso que dicen de teletrabajar, niños, colegios, esto está siendo complicado. Sí, lo de la conciliación no es tan verdad. También hay que hacer un informe sobre eso, aunque no sea... Hemos planificado estupendamente y os está saliendo regulera. Desde que sale a montar a las 8 de la mañana no nos han dejado seguir. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Buenos días, ¿me escucháis y me veis? Sí. Escuchamos y te vemos. Oye, era las 10:30, ¿no? Sí, lo que pasa es que se adelanta un poquito, por eso estábamos un poco aquí comentando antes de que terminarais de unir. Y, vale, porque como se estaba viendo ya todas metidas en faena, digo, pues a lo mejor estamos casi de chascarrillo. Los oyentes están como si estuviéramos en la mesa camilla de un programa de televisión todavía. Vale. Es que de repente entraba en pánico, porque como hay tan mezcla de citaciones a Zoom, a reuniones online, no sé qué, digo, estaba mirando la agenda y digo, era las 10:30 y las veo aquí ya metidas en barrena. Pues eso estábamos comentando, que estamos demasiado, ahora es como saturado, ¿no? Es el reuniones, llamadas, bueno, en fin. Pero bueno, lo que estábamos comentando, Patricia, tampoco habíamos empezado tampoco las preguntas como tal, estábamos introduciendo un poco pues lo que os comentaban Soko y Carol, es que estas iniciativas pues bueno, ayudan al sector un poco pues a tener ya datos, a tener investigación más científica, a tener un poco algo con el que ir a las administraciones y decir, oye, señores, necesitamos de verdad el que nos escuchen, sentarnos a hablar, entre todos construir, bueno, pues un marco en el que todos pues tengamos una seguridad jurídica con el que poder trabajar y todos, no me refiero incluso ellos mismos, ¿no? Que ellos también muchas veces lo comentábamos, me parece que estará conectada alguna persona del Instituto Regional que nos han comentado que iban a estar hoy. Incluso ellos mismos muchas veces nos trasladan que tienen dificultad a la hora de poder incluso guiar, porque tampoco existe un criterio claro. Es decir, que ellos mismos necesitan también esa seguridad a la hora de decirnos qué debemos hacer, ¿no? Entonces, desde luego, esto es un comienzo de una relación, digo, ¿no? Entre todos los agentes, empresarios, promotores, organizadores, trabajadores, autónomos, administraciones públicas, todos con el mismo objetivo, ¿no? Conseguir esa normativa unificada, homogeneizada por todo el territorio nacional y que tengamos libertad a la hora de poder movernos por toda España y poder hacer unos eventos pues, que podamos considerar seguros, ¿no? Así que, bueno, si queréis, no sé si algo me estaba diciendo Eduardo, no sé si es que no se puede se puede conectar, eso parece, esto es lo que tiene así el directo, pero bueno, si podemos ir comentando un poco las preguntas, aunque hemos ido viendo durante todo este casi 8 meses
pues todas estas problemas que van saliendo y demás, bueno, pues esa discrepancia, esa disparidad de criterios que hablaba Olga con los resultados del informe, que nos pasa no solo entre comunidades autónomas, también entre provincias e incluso municipios, donde los propios técnicos de los ayuntamientos, bueno, pues nos exigen una serie de obligaciones, una serie de requisitos u otros. No solo en materia de coordinación, sino en temas de permisos, licencias, cobertura sanitaria, seguridad, autoprotección y de instalaciones temporales. Entonces, bueno, quería saber, en este caso, pues quienes estáis aquí, representantes de promotores y de agentes de producción y demás, cómo se vive, ¿no? Cómo se vive esa inseguridad jurídica en el día a día, te la juegas en cada concierto, cada evento que haces. ¿Creéis que de verdad tenéis esa seguridad de si pasa algo poder defender lo que se ha hecho? Y bueno, pues cómo se vive esto desde el ámbito del promotor, del organizador de los eventos. Si quieres, Patricia, empezamos por ti, que todavía no has participado, y seguimos. De hecho, decir, Patricia, como ya te he dicho muchas veces, de ti he aprendido el concepto de inseguridad jurídica, lo llevo ya en vena y es algo que defendemos, ¿no? Intentamos salir de ahí. Te dejo la palabra. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Hola, Soco. Hola. Estamos las tres y tú, ¿no? De ponentes. Eduardo, que no ha podido. Pero Eduardo, perdonad, Eduardo está intentando conectar. Lo que podéis hacer, como estabais comenzando, comenzar con las preguntas y cuando se incorpore ya se las trasladamos a él. Perfecto. Gracias, Olga. Bueno, pues buenos días a todas. Muchísimas gracias, Ana, por el trabajo que estás haciendo. Creo que, ya te lo he dicho muchísimas veces, creo que eres una pieza esencial para que esto pueda cambiar. El trabajo que has estado haciendo hasta ahora ha sido titánico y realmente el otro día escuché un término que es la longanimidad, que es la perseverancia en la consecución de un objetivo y a lo largo del tiempo y sin decaer. Entonces yo creo que tú eres una persona tremendamente longánime, porque eres perseverante y además rigurosa en el objetivo que persigues en beneficio de todos. Así que yo te doy muchísimo las gracias. A mí este tema en particular es un tema que me interesa muchísimo por dos razones. La primera, porque yo ahora estoy llevando la Asociación de Festivales de Música, pero en su día llevaba un festival, era promotora de un festival que precisamente recibió una sanción por incumplimiento de la normativa aplicable y por incumplimiento de la normativa de construcción, porque había elementos que ahora veremos que no se podían cumplir. Esta cuestión es muy grave. ¿Por qué? Porque aunque parezca era una sanción menor, era una sanción de cuantía relativamente pequeña, no había habido ningún accidente, el único problema era, bueno, pues que se consideraba que no se había hecho no se había cumplido la normativa de construcción, sino únicamente la de coordinación de actividades empresariales. Entonces, nosotros teníamos nuestro experto en riesgos, teníamos todos las personas subcontratadas que se tenían que encargar de eso y a pesar de eso pues se nos dijo que habíamos incumplido una normativa que ni siquiera sabíamos cómo se podía cumplir. Esto es un antecedente, si un festival o un evento recibe una sanción, es un antecedente terrible. ¿Por qué? Porque es un espacio de riesgo en donde es verdad que pueden suceder riesgos que tengan además accidentes graves. Entonces, si tú ya has tenido un antecedente por una infracción, realmente se pueden apagar los micros cuando no se tenga el turno de palabra para que no tengamos la interferencia, porque yo estoy escuchando fatal, no sé vosotras. ¿Escucháis bien? Creo que lo pueden hacer desde soporte. Ayer comentábamos esto. En principio, ya ha sido un momentito. Yo ahora mismo no lo oigo mal, pero si podéis desde soporte quitarlos, mejor. Sí, yo apago el micro, lo tengo apagado, ¿vale? Apago. Vale, venga, gracias. Entonces, lo que quiero decir es que lo que puede parecer una cosa menor
que es el incumplimiento de una normativa, bueno, es algo formal, no pasa nada. No, no es verdad, porque el día que realmente tengas un problema y tengas un accidente, tú tienes un antecedente como incumplidor de la normativa de riesgos. Y eso es una cosa que además te va a agravar. Y desde un punto de vista incluso mediática y de prensa va a salir, ha habido un accidente con una persona o con una empresa que ya tenía antecedentes de incumplimiento de la normativa de riesgos, cuando tú realmente no puedes cumplir esta norma. Y luego hay una cosa que es esencial, que hay que tener en cuenta para abordar este problema, y es que cuando estamos hablando de una norma de seguridad, estamos hablando de una norma que lo que pretende es cubrir aquellos riesgos que estén definidos, que estén determinados, que estén identificados y que, por lo tanto, para salvarlos, para no incurrir en ese riesgo, para minimizar ese riesgo, hay que tomar una serie de medidas. Y que si no lo haces, es decir, no está perfectamente tipificado el riesgo, no está perfectamente definida las medidas que tienes que adoptar para poder superar ese riesgo, entonces, si no, vamos, si están definidos los riesgos y están definidas las medidas, entonces, si no las cumples, se te podrá imponer una sanción. Porque estamos ante una norma que es sancionadora. Bueno, pues en el derecho administrativo, igual que en el derecho penal, para que a ti te puedan imponer una sanción, lo primero que tiene que estar es tipificado la infracción. Es decir, ¿qué no puedes hacer? Y que quede clarito, porque no hay sanción si no hay una tipificación, una definición clara del incumplimiento. Y esto es lo que está pasando aquí, porque yo no sé si habéis hecho todo el repaso de todas las acciones que ha habido desde el año 2007 para intentar solucionar el problema del que estamos hablando aquí, y al final lo que hay son una serie de documentos no normativos que identifican riesgos que no están recogidos en la ley, que los definen, pero con la intención de que si lo incumples tengas las sanciones que definen la ley. Eso es ilegal. Entonces, nosotros ahora estamos en una situación de inseguridad. Si queréis, después hacemos un poco el repaso de documentos que se han ido elaborando y que, Ana, tú conoces mejor que yo, porque has sido tú la que me has informado de todo este calvario, ¿no? Entonces, ahora es imposible aplicar normas sancionadoras como son la ley de construcción o como es la de ley de prevención de riesgos laborales, me da igual cualquiera de las dos, si vamos por un camino o por el otro, si esas normas no están perfectamente adaptadas a la actividad y con una definición clara de los riesgos y con una identificación de cuál es el riesgo, cuál es la medida que tienes que adoptar y cuál es la sanción si no la incumples, perdón. Todo lo que haya por debajo de un rango normativo no puede ser objeto de sanción. Y eso dices, bueno, pues entonces me libro. No, mentira. Primero, porque como promotores responsables hay que tener identificados los riesgos y hay que saber exactamente cómo se tienen que minimizar esos riesgos, y luego, además, ante esa inseguridad te vas a ver metido y abocado a procedimientos, pues como nos pasó a nosotros hace ya años, ¿no? Y bueno, esa es mi visión. Ya me callo. Vale, no, sí, solo por hacer una puntualización antes de pasar a los demás, pero ¿cómo vivís eso desde el promotor? ¿El promotor siente que se la juega en cada uno de los eventos? De eso quiero decir, tú porque lo que has vivido, tú en este caso, por tu profesión y bueno, por mi papel contigo, si algo soy pesada contigo, pero ¿cómo se vive eso desde los propios promotores, en este caso los promotores de CMA? ¿Cómo viven esa inseguridad sienten que se la juegan, no son conscientes de ese riesgo o realmente son conscientes pero siguen adelante porque al final tienen que llevar a cabo la actividad? Pues mira, en el sector de la promoción, sobre todo de los festivales son como mini ciudades que hay que construir para poder llevar a cabo. Hay una dependencia de la administración que es brutal, un régimen de licencias, etcétera. En general, además es un hecho cultural que ha surgido de los últimos 15, 20 años, ¿no? Vamos a ponerle. Hay algunos más antiguos, pero los últimos 20 años. Entonces, se ha ido profesionalizando muchísimo, las han profesionalizado muchísimo. Lo que era al principio una actividad bastante desorganizada, ahora son empresas totalmente profesionalizadas y que se dan cuenta que los administrativos no están adaptados a este tipo de actividad. Entonces, están muy acostumbrados a ir improvisando con la administración. Entonces, se improvisa a la hora de las licencias, se improvisa a la hora de los permisos de medio ambiente, se va porque no existen en la mayoría de los ayuntamientos unas unidades que coordinen
todos nosotros creamos en aquel momento en la ciudad, creamos esta unidad que precisamente lo que queríamos era tener una sola pudiese regularlo todo. Entonces, porque vas improvisando. Entonces, con este tema están igual, van improvisando dependiendo del ayuntamiento de la región, porque tú lo sabes bien, que cada comunidad autónoma lleva una práctica distinta. Tú tienes mucha experiencia en Madrid y en Madrid sí que por lo menos había una concienciación de la dificultad y han intentado crear una guía para identificar esos riesgos y por lo menos cubrirlos, pero en otras comunidades autónomas no. Entonces, lo viven de manera similar a como viven otros procesos con la administración y quizá porque precisamente en general son empresas súper profesionalizadas y muy rigurosas, no suele pasar nada porque las cosas se hacen bien, pero se hacen bien por pura vocación de hacerlas bien y por personas como tú, Ana, pues que son los servicios de prevención y que se hacen las cosas bien. Entonces, no se vive con una parálisis, pero sí que se vive con una preocupación y una necesidad de que se cambie. Bien. Eduardo, no sé si te veo por allí. Gracias, Patricia. Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, ¿me ves bien o no? No, verte no te vemos, te oímos. A ver. ¿Y ahora no me ves? Bueno, no te oigo, o sea, no te veo, pero te oigo. Bueno, sobre todo porque Carol y Soco ya estábamos un poco interviniendo antes de que Patricia y tú os incorporarais, por un poco por escucharte y demás, lo que estábamos hablando con Patricia. Y un poco, pues bueno, saber tu punto de vista, en este caso como presidente de Aspect, de instalaciones, de empresas de carpas, de todo tipo de proveedores de instalaciones temporales, cómo se vive esta inseguridad jurídica de la que tanto hemos hablado, que tanto hemos compartido, cómo se vive eso en este caso, pues ¿no? en el seno del proveedor, ¿no? Del proveedor de los eventos. Pues ya hemos vivido alguna vez, bueno, pues estas conversaciones. ¿Cómo crees, cómo viven, mejor dicho, los proveedores de los eventos esta disparidad de criterios a la hora de, bueno, pues de funcionar, sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales, cobertura sanitaria, instalaciones eléctricas temporales de las que tú eres un experto? ¿Cómo vivimos esto desde las empresas que están en este caso asociadas a Aspect? Hombre, Uy, no se te oye. A ver. digamos. No. No sé si soy yo. Lo que va. ¿Me oyes o no? A ver, ahora sí. Ahora te oigo. Sí. Digo que nunca estás seguro de lo que te van a pedir al último momento, ¿no? Sabes que trabajo para festivales, bueno, Circo del Sol, bueno, la empresa de Aspect, y te encuentras muchas veces que una instalación que está legalizada con sus instalaciones eléctricas, el clima, con todo lo que es un establecimiento de pública concurrencia pues itinerante, hasta en una misma región, a mí me pasó pues en Alicante, ¿no? La misma instalación, que llegues a Valencia y que haya unos técnicos, a lo mejor el tema de bomberos o algo, que tengan unos criterios diferentes en los aforos, aunque te rige el código técnico que teóricamente, bueno, el espectáculo, pero el código técnico es la referencia a nivel de la seguridad en la edificación, en la seguridad contra incendios, en la accesibilidad, y que te lo acepten en Cataluña, te lo acepten en Madrid, y llegas a una ciudad y dices, no, es que este criterio, yo tengo un criterio que es superior y más restrictivo. Nos pasa también con la accesibilidad. Entonces llegas estás conforme a la norma internacional, a la europea, a la nacional, a la regional, y te llegas a un ayuntamiento y dices, no, tu proyecto tiene fallos porque aquí tenemos una ordenanza municipal que mejora todo lo que han hecho a nivel internacional, nacional, regional. Entonces siempre esto es una gran problemática porque para hacer una gira, como harías en otros países cumpliendo con la normativa nacional, pues aquí no estás seguro nunca de tener los permisos. Lo mismo, hablamos de instalaciones eléctricas, pues en las instalaciones eléctricas temporales tenemos la ITC BT 34, que es para ferias y stands, que es la traducción de la normativa 15.100 francesa. La diferencia es que la 15.100 francesa pues, te habla de establecimiento de concurrencia. El título mismo te dice establecimiento público de concurrencia, circos, carpas, eventos, claro que son instalaciones temporales. El título
¿no? Y que sean activa público. Entonces, te aceptan la instalación legalizada, que te la aceptan en Francia, en Alemania, en Italia, en Barcelona, en Madrid. Pues nos ha pasado que llegues a Andalucía y que dicen, no, es que aquí tenemos un criterio que es libre halógeno como en la edificación permanente. Entonces, hay muchas cosas que no se tienen en cuenta en el tema de las instalaciones temporales. Primero, la temporalidad, después los tiempos de evacuación, después en el tema de las carpas tenemos el criterio de perforación. Entonces, hay muchos temas que la verdad crean problema a lo que, si tenemos lo que hablamos de la ley de libre servicio, que es la transposición de la directiva de libre servicio, que es un tema, sabes, que como me muevo bastante por Europa, que es un tema que entiendo que cuando tienes una instalación legalmente homologada en un país europeo, vamos a decir en una comunidad autónoma, que a lo mejor está aceptado el establecimiento en Cataluña, en País Vasco, en Madrid, pero que llegues a otra comunidad y te digan, no, es que ahora, además del certificado del proyecto de baja tensión, del boletín del instalador eléctrico y la validación de la OCA, como pasa en el reglamento que pide un certificado de calidad que tiene que hacer los colegios de ingenieros. Entonces, dice, ¿y cuánto tiempo? Pues tardará de mes y medio a 2 meses. Esto es imposible. Entonces, son todas esas trabas, junto, como decía Patricia, que tenemos, son estructuras desmontables, que yo llevo casi 20 años trabajando para que haya una modificación de la LOE, para que se acepte o se incluya las instalaciones temporales, para que estemos amparados en algo, ¿no? Y la problemática es que no se puede modificar por la problemática ahí con la regulación de las profesiones y todo eso, pero después llegas en algunos sitios y te consideran como una edificación, cuando teóricamente las instalaciones temporales son bienes muebles, ¿no? Eso Patricia lo sabe muy bien. Entonces te aplican a lo que podríamos entender como una caravana, te dicen que esto es una edificación, con toda la problemática que hay. El tema de la regulación a nivel de seguridad laboral no sería tan problemática si los procedimientos fuesen tan largos y tanto papeleo. El nivel de seguridad en el evento pues se garantiza el cumplimiento de las normas. Nadie, ni al promotor le interesa, ni a los instaladores, ni a los proveedores tener un accidente laboral, porque a nadie le gusta ni a nadie le interesa. Entonces, sí que tienes que cumplir la ley, pero los procedimientos, como tú sabes, como especialista en temas laborales, los procedimientos tienes que tener una persona dedicada a hacer los papeleos y registrarlo en plataformas que cuestan mucho tiempo, ¿no? Entonces, para el mundo del evento esto es muy difícil, porque cada vez los eventos, los contratos se firman a última hora, con muy poco tiempo, se tiene que montar, las instalaciones se tienen que montar en un espacio corto de tiempo, no se tiene en cuenta pues todos los desplazamientos, después que los trabajadores tienen que trabajar muchas horas, muchas veces, tú lo sabes, como en el Ayuntamiento de Madrid, pues te permiten pasar con camiones, tienes que descargar a unas horas, digamos, intempestivas, ¿no? Y la gente trabaje, digamos, muchas horas seguidas para poder cumplir con los plazos, ¿no? Circular y no nos paran en cada comunidad, deberíamos poder hacer nuestros eventos cuando lo legalizamos. Si haces una gira, como sea, la Vuelta a España ciclista, siempre que tenga las mismas configuraciones, las mismas instalaciones, ¿por qué una instalación eléctrica propia al evento que está legalizada en la industria de Madrid con el certificado de la OCA, por qué tiene que volver a pasar todo montándose de la misma manera en otra comunidad? O que te la validen para las instalaciones feriales en la misma comunidad, pero sales de la comunidad y entonces hay que volver a empezar de cero. Entonces, para las giras frente a otros países europeos, nos vemos que si tienes que hacer 15 comunidades de España, pues se multiplica por 15 los gastos.
Entonces, aparte de la problemática de conseguir, de estar seguro de tener los permisos. Correcto, yo creo que de todas formas, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo en que eso tiene que ir mejorando. Ahora, eso yo lo veo más en una fase 2. Primero sentemos las bases jurídicas y reglamentarias, eso será un siguiente paso. De todas formas, quería comentar con Carol si en este caso ella, además, como promotora también de eventos o proveedora, en este caso, pues yo que he visto que tú trabajas en Murcia, donde surgió esa polémica ya hace años y donde se sigue aplicando esta normativa de construcción, realmente cómo vivís, ¿no? ese proceso de construcción en el que la Inspección de Murcia ha entendido que es el criterio que hay que aplicar. Aquí en el caso de Murcia concretamente el tema es complicado, pero sobre todo se gestiona con mucho diálogo con las administraciones. Evidentemente todo ello supone un desgaste que es como comentaban anteriormente, un desgaste a nivel burocrático, a nivel de recursos, a nivel de tiempo que normalmente dedicas a otras funciones, que es la producción, la mejora y el desarrollo de tu propio evento. Pero bueno, también lo que hace es que como nuestro sector, que al final pues acabaremos sabiendo hacer de todo, porque al final te profesionalizas en tantas cosas que te conviertes como una especie de mosaico, ¿no? de habilidades, bueno, pues si lo ves de forma constructiva y positiva, pues dices, bueno, pues un bache más o algo más que tienes que superar, algo más que aprendes. No nos ha pasado solamente en Murcia, bueno, a nosotros incluso en la misma provincia, en distintas ciudades, a la hora del desarrollo técnico del proyecto de distintos festivales, nos hemos encontrado, pues sí que es verdad que hay una diferencia brutal, dependiendo de la también musical o del bagaje que tenga la propia ciudad en ese sentido, de cara a la realización de este tipo de eventos. Hay ciudades que son muchísimo más afines, por ejemplo, capitales, Madrid, Barcelona, tienen una trayectoria brutal en la gestión, elaboración y desarrollo de todo tipo de actividades musicales. Nosotros tenemos un festival llamado Low Festival en Benidorm. Ellos también están muy a favor y saben lo importante que son este tipo de eventos para el impacto turístico. Luego entras en otras ciudades y, por ejemplo, yo soy de Alicante, entiendo las complejidades, como antes se comentaba, de una ciudad como Alicante, que está a la defensiva con este tipo de eventos. ¿Por qué? Razones no se entienden, porque más que ponerte facilidades, te ponen dificultades a la hora de realizar un evento que realmente ya cumple con unas normativas que son perfectamente aceptables en otras ciudades y en otras comunidades. Por lo tanto, es una situación como un poco pintoresca y a veces incluso resulta casi cómica, ¿no? De la cara que se te queda diciendo, pues si nosotros estamos haciendo estas cosas de esta manera y están totalmente aceptadas, ¿cómo por qué? Es como una película de Berlanga, me tengo que poner otra vez a justificarlas todas y muchas veces ni siquiera pasan por aprobación o el estrés que implica conseguir los permisos al filo de abrir puertas de un festival, que eso nos ha pasado muchas veces, sobre todo al principio de nuestra trayectoria, de vivir con un miedo innecesario y con todo un equipo que tiene que estar totalmente focalizado en tareas de producción y en gestión de las distintas funciones que implica una apertura de puertas a un público de 25.000 asistentes, pues estar todos centrados, tanto a nivel administrativo como de producción, en conseguir ese permiso que recibes minuto 1 antes de abrir puertas. Por lo tanto, sí que es verdad que ahora, en estos momentos, una de las grandes oportunidades que tenemos ahora, tanto por la agilización y la simplificación de todos estos procedimientos y el diálogo brutal que tenemos y constante con todas las administraciones, es el conseguir ese tan aspiracional objetivo de unificar esa normativa y pasado todo esto, poder trabajar en lo que ya sabemos y en lo que ya sabemos hacer bien y que se deposite de verdad la confianza en el promotor de una manera unificada y generalizada a nivel estatal. Totalmente de acuerdo.
Mira, ya vamos a ir con la segunda pregunta. Además, la relaciono también con un aporte que ha hecho Teresa Sánchez Barba, que es del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, un equipo que van varias mujeres en las que sí, como decíamos antes, Madrid sí que se ha puesto a la cabeza en este sentido de intentar buscar, ¿no?, la manera de legislar, normativizar, etcétera, todo esto, ¿no? Sí que es verdad que ella comenta en el chat aquí del Congreso que bueno, pues se han puesto de alguna forma de acuerdo todas las comunidades autónomas. Empezó un grupo de trabajo hace ya 2 o 3 años en el que las comunidades autónomas, los propios institutos de seguridad, se reunieron para ver un poco, intentar unificar estos criterios y darnos un poco de seguridad jurídica a promotores, proveedores, etcétera. Lo que comenta ella en el chat, dice que en breve va a ser colgada en todas las páginas de organización de seguridad de cada comunidad autónoma y que en Madrid estarían encantados de informarnos y orientarnos. Y un poco relaciono la segunda pregunta que iba, y es si consideráis que el sector debe ir por un lado y la administración por otro, porque es un poco la sensación, la mía personal, que ha ido pasando durante estos años, o si consideráis que es necesario que tanto administraciones públicas como todos los agentes que formamos parte del sector, pues vayamos, nos sentemos realmente en una mesa de trabajo y trabajemos en pro de la seguridad del sector, ¿no? Y esto lo digo porque yo personalmente sé de ese grupo de trabajo, pero en este caso pues no nos han hecho participar de alguna forma de ello. No digo que tuvieran que hacerlo, pero si de alguna forma el darnos unos criterios sin habernos preguntado cómo vivís eso, ¿no? Socos, ¿quieres ahora que también sabes de esto bastante, que se está hablando con ellas mucho? Sí, ¿Cómo también. vivimos eso? Dime. Con Teresa en concreto nos vimos pues poco antes del caos del 13 a partir del 13 de marzo. Correcto. El 26 de marzo, de hecho, teníamos, perdón, el 26 de marzo, si no recuerdo que era el 26 o el 24, teníamos precisamente esto para poder comunicárnoslo, ¿no? Que al final se tuvo que posponer y, bueno, a saber hasta cuándo, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, yo además estaba ahora pensando que pues los promotores, los organizadores de giras, los proveedores, etcétera, viven un doble plano de seguridad, de inseguridad jurídica, que es súper necesario que coordinemos con las administraciones públicas, porque finalmente ellos son los que en la preproducción te tienen que dar los permisos, te tienen que dar el ok a cómo se monta un espectáculo, a dónde se realiza, etcétera, toda la parte pre. Son los que la administración pública es la que durante un evento puede venir y que se líe parda en el momento del evento por cualquier cosa. Y además son también los que la administración pública es la que tiene, y de esto sabe mucho más Patricia que nosotros, pero es la que, por su condición de abogada, que yo no lo soy, son los que tienen también la labor inspectora posterior. Y los criterios de la inspección, en este caso laboral, que también afecta a todo lo que estamos hablando, o sea, pueden variar. Lo mismo, de una provincia a otra, etcétera. Y una inspección tener unos criterios, otra inspección tener otra, y eso hacer que se vuelvan locos los promotores o que se vuelvan locos los responsables de los artistas. O sea, necesitamos ponernos de acuerdo el sector público y el sector privado, porque estamos obligados a convivir, a trabajar en conjunto. Tanto en los espectáculos y en los eventos que se realizan por iniciativa privada, estamos obligados a entendernos, y en los que se realizan por iniciativa pública ni te cuento. O sea, es que son ellos los que delegan la responsabilidad en un profesional de nuestro sector. Entonces, es que es de locos que no nos pongamos de acuerdo, o sea, y que no haya una reglamentación, por supuesto, una normativa, unos códigos de buenas prácticas que nos sirvan
al sector profesional, pero también al sector público, porque o sea, a mí me parece kafkiano que en una organización profesional como Arte recibamos consultas de un ayuntamiento, que nos llamen a nosotros para ver cómo se hace algo, ¿sabes? Entonces, debía haber un corpus que fuese de fácil acceso para todos, para los profesionales y para las instituciones públicas, y que de alguna manera nos pongamos de acuerdo en ello, ¿no? Que podamos también el sector privado influir, sin que eso suene, no quiero que suene peyorativo, pero sí que podamos transmitir el conocimiento que tenemos a la hora de la elaboración de las normativas, que luego nos va a afectar a nosotros y a las administraciones públicas también, ¿no? Me parece fundamental. Sí, no, lo que está claro es que de alguna forma lo que siempre, ¿no?, se dice a nivel vulgar, los papeles de prevención, ¿no?, que esto lo oímos mucho. Al final el intentar simplificar a nivel burocrático significará, como también dice Carol, el centrar nuestros esfuerzos quizá en seguridad de verdad, en encontrar la forma de funcionar con unas reglas de juego en las que todos tengamos conocimiento y seguridad de lo que estamos aplicando, ¿no? Porque el sector, vamos a ver, un promotor obviamente piensa en el dinero, tiene una empresa para ganar dinero, pero es que no le compensa todo el dinero del mundo que gane cualquiera de sus eventos si en uno de ellos hay un problema con los trabajadores o con la seguridad del público. Eso le arruina la vida profesional a un promotor o a un organizador de espectáculos o a un manager de artistas. Entonces, de verdad que no compensa, que nadie piense que un promotor va a decir, bueno, yo voy al dinero y, o sea, es que no le compensa a nadie. Claro, nadie podrá vivir, es que ni siquiera moralmente luego podría vivir con lo que conlleva un accidente. O sea, es un drama. Entonces, que nadie piense que aquí no importan los trabajadores y no importa el público, porque yo creo que es lo que más importa. Sin lugar a duda. Patricia, Patricia, ¿me oyes? Yo sí, ¿Hola? ¿tú a mí? Yo te oigo. Patricia, ¿crees que debería ser ese camino hacia, pues eso que estábamos hablando, hacia esa reglamentación específica propia de mano de las administraciones, el sector unido? ¿Qué necesitamos para hacer todo esto? Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Porque no es que necesitamos en el futuro, sino que estamos haciendo ya y que tanto también conoces. Bueno, Ana, el tema del diálogo, bueno, yo primero quiero ir un poco al origen de todo el problema, ¿vale? El origen de todo el problema, porque es una cosa que hay que tener muy presente, viene de un posicionamiento en una consulta no vinculante en el año 2007, ¿vale?, que dice que al montaje y desmontaje de estas instalaciones o de estos eventos se le aplica la norma de construcción y se le aplica... Vuelvo a tener otra vez muchísimo ruido, no sé vosotros. Ahora no te oigo, Ana. Ahora sí que se ha... Ahora ya no tengo ruido. Apagar el audio, eso, genial. Vale, venga. Bueno, que el origen de todo el problema viene por una consulta no vinculante que de repente le dicen ¿qué normativa de seguridad se aplica a este tipo de eventos? Y en el año 2007, como no encuentran una normativa de seguridad aplicable a este tipo de eventos porque no existen, se encuentran con que el artículo 2 del Real Decreto 1627 del año 97 dice que en las obras de construcción también se montan y desmontan elementos prefabricados. Y de ahí viene todo el problema, que al no encontrar una normativa específica, buscan dónde se habla de elementos prefabricados. Y como en las obras de construcción se habla de elementos prefabricados, dicen, pues ya está, se aplica esta normativa. Cuando realmente el elemento prefabricado en una obra de construcción es un elemento anexo, secundario, y absolutamente de apoyo a lo que es toda la obra. Son las casetas de obra, las direcciones de obra, etcétera, y los andamios que puedan montar, pero es accesorio totalmente al core o a la actividad central y principal, ¿vale? Con lo cual aquí lo que tenemos es un problema de legalidad, es que esa norma no se aplica porque esa norma no está pensada para ser aplicada a actividades donde todo sea esos elementos prefabricados, ¿vale? Y de ahí viene todo el origen.
Entonces, a mí, por ejemplo, que ahora esté diciendo Teresa, cosa que se están poniendo de acuerdo todas las comunidades autónomas para enfocarlo más desde la prevención de riesgos laborales, que tiene su lógica, pero claro, ¿se pueden poner todas las comunidades autónomas a tomar esta decisión y a colgar solo una información? ¿Cuál es el problema? Que si no tiene rango normativo, entonces no es obligatorio hablar con el sector. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienen las leyes es que tiene un proceso de aprobación y tiene que tener unas memorias justificativas y tiene que tener un proceso de diálogo con los sectores, precisamente, y de consulta pública. Toda tramitación legislativa tiene este proceso. Entonces, es en ese proceso cuando los sectores interesados intervienen y pueden dialogar con la administración. O sea, el diálogo con la administración no es algo voluntario de la administración. Lo puede ser, obviamente, en determinadas circunstancias, pero hay veces que ese diálogo, esa consulta pública, esa puesta a disposición de los sectores para que puedan informar, es un trámite obligatorio en determinado tipo de normas. Entonces, lo ideal sería que, obviamente, existiese esta norma, que es un poco lo que decías tú, que estamos intentando, que estamos hablando ya con la administración y con el gobierno para ponerles al tanto de esta situación de riesgo realmente y de inseguridad jurídica, porque además es un riesgo, como decía Soco, para todo el mundo, no solo para el promotor, sino también para el público, para los trabajadores. Y esta norma tiene que ser dialogada. Entonces, el hecho de que las comunidades autónomas se estén poniendo de acuerdo en ese posicionamiento viene muy bien, porque cuando te quieran sancionar por obra de construcción, con ese documento veremos que no hay razón para la sanción. Pero lo ideal sería que esos criterios se le basen a rango normativo y que además fuesen aprobados de manera formal en diálogo con el sector. Bueno, yo no sé, Patricia, quizá, quiero decir que no lo sé, yo no lo he leído ese documento, pero quizá, quiero decir que no sé si estamos afirmando que eso va a decir, ese documento no va a hablar de obra. Yo, por lo que sé de hablar con ellas durante mucho tiempo, ellas creen o ellos creen que en determinadas fases o en determinados momentos o determinadas partes sí es construcción. Lo que de alguna forma yo les he trasladado es que eso aún nos vuelve más locos todavía. Si una parte, que es lo que pasa un poco, y Carol, en esto puedes participar tú, en Murcia el escenario sí lo es, todo lo demás no, y cómo se vive ya no solo a nivel económico, sino a nivel de acceso de trabajadores, porque bueno, pues a lo largo de todos estos años esta situación de Murcia pues ha dado mucho que hablar, ¿no? Como se vaya al escenario, no puede entrar nadie, quien entra solo tiene documentación de construcción, no entra el que no, aquí cierro obra, aquí abro obra, quiere decir que eso incluso puede ser todavía más caótico. Yo, desde luego, la idea que tenemos y hacia donde estamos apostando es a una reglamentación en comunicación con todos los agentes sociales y con la intención de hablar con las administraciones públicas, cultura, trabajo, etcétera, ¿no? Hemos intentado ahí entrar por varias vías para, de alguna forma, unificar, ¿no? Unificar y estandarizar qué es lo que debemos hacer todos. ¿Por qué? Primero, por esa seguridad jurídica y segundo, por lo que decía Carol, el centrarnos en cosas importantes, incluso ya no solo desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, sino lo que decía Carol, ¿no? Que te tienes que volver experto en millones de materias solo para tener un documento para poder hacer tu evento en el último momento. Eso es lo que de alguna forma, bueno, yo creo que es necesario cambiar para vivir todos más tranquilos, dormir todos más tranquilos y hacer el trabajo más fácil y no centrarnos en documentación que se mueve de un lado a otro que no aporta, ¿no? De alguna forma seguridad, que es lo que decimos siempre. El aplicar obra de construcción significa que somos más seguros en los eventos. No, lo que hay que hacer es efectivamente identificar riesgos, controlarlos, establecer medidas y controlar todo eso. Da igual que sea construcción, da igual que se llame de otra manera. Pero como esa otra manera tampoco termina de encajar, sin duda creo que entre todos los agentes debemos tender a una normativa, a sentarnos, a redactar cosas que ya están escritas. Quiere decir, en Madrid, como bien sabéis, creó la documentación, un documento que se llama Documentación de Gestión Preventiva, que de alguna forma es con el que nos hemos ido moviendo por todas las provincias.
pero te puedes ir efectivamente a otra provincia y decir, ¿qué me estás contando? Esto es en Madrid o este es el criterio que están en Madrid, aquí aplicamos otra cosa. Y eso es lo que de alguna forma no puede ser. Si queréis pasamos un poco a la tercera pregunta, más que nada porque no se nos vaya el tiempo, porque sí que me parece importante que, bueno, la situación actual, y esto lo habéis dicho todos porque os he escuchado a todos los que estáis aquí en varias webinars, conversaciones en el sector y demás. ¿Creéis que este momento de crisis, esta cuarentena ha supuesto y ha favorecido de alguna forma que todas las partes, todos los agentes, todos los que participan, se oye un audio de alguien? No sé si apagamos los audios. Sí. Si creéis que esta situación de alguna forma va a favorecer, va a contribuir a que las cosas cambien, ¿no? ¿En qué momento creéis que estamos? ¿Qué creéis que va a pasar en el corto plazo? Y desde luego el no desistir en trabajar en conseguir esa normativa específica que de alguna forma nos da seguridad jurídica. ¿Creéis que este momento de crisis va a ayudar a que el sector de verdad tome conciencia de la importancia de estar todos unidos y que vayamos todos a conseguir esa normativa unificada, simplificada, menos burocrática, donde podamos todos trabajar mucho mejor? Carol. Pues yo siempre, si me has visto en otras participaciones, si ve cómo veo, siempre intento transmitir mi total grado de positividad en este sentido, porque además lo estoy viviendo y lo estamos viviendo en general. Esta crisis, pues mira, lamentablemente pues sí que ha afectado económicamente con un grado de incertidumbre brutal a todo el sector, a muchísimos, pero el nuestro en concreto de la música en vivo y los eventos, pues que ya esa falta de regulación y de normativa nos ha dejado totalmente en mayor incertidumbre y sin saber hacia cuándo vamos a podernos recuperar y cuánto tiempo vamos a necesitar, pues sí que ha hecho que nos unamos de una forma, aparte de a través del diálogo, de poner sobre la mesa y de compartir todo nuestro laboratorio de ideas con total transparencia, dejando posibles rencillas a lo mejor como puede ser la competencia, ¿no? De decir, bueno, esto es una idea mía. No, es que estamos compartiendo absolutamente todo para mejorar y desarrollar y que entre todos, porque aquí vemos que la unidad obviamente hace la fuerza y eso se va a quedar así porque como que ya le hemos cogido cariño a esta forma de operar, es decir, que ya nos echamos de menos, ¿no? Yo hablo muchísimo con gente que, o sea, aquí hay mucho compañerismo, también es verdad, pero claro, esta intensidad en el diálogo casi como que dejamos de hablar durante 3 días y nos echamos de menos, ¿no? En plan de, bueno, ¿y qué estás haciendo, no? Y el chateo y esa camaradería tan simultánea. Evidentemente, yo veo que eso no va a cambiar cuando todo esto pase y vamos a ponernos, va a evolucionar. Nos hemos abierto las puertas, los corazones y eso está funcionando de manera sublime y va a permanecer. Por otro lado, han nacido estructuras que antes no existían. Por ejemplo, se ha consolidado la Federación Estatal de la Música. O sea, en tiempo récord. Era una idea que se originó y que se estableció en enero y en tiempo récord se ha posicionado de una manera brutal, dando voz a una serie de asociaciones y haciendo de portavoz de cara al gobierno. En las salas de conciertos a nivel estatal también tenían esa carencia porque no estaban representadas todas las comunidades autónomas. Ahora lo están. Es decir, que se han creado una serie de estructuras que antes no existían, por lo tanto, y encima en tiempo récord y con un grado de eficacia y eficiencia brutales. Por lo tanto, una vez más, pues este sector ha conseguido levantar cabeza, unirnos, pero sin mirar absolutamente, sin entrar en detalles y hacer un frente común maravilloso. Entonces, mi actitud y pensamiento y el que vivimos desde APM como asociación es absolutamente de construcción, progreso y con altas dosis de positividad en ese sentido. Gracias a esta crisis es un aspecto y un dato que embarcamos así en negrita y subrayado como algo muy grande que hemos conseguido. Eduardo, ¿me oyes ahora? Eduardo, ¿yo? Es que se había cortado un momento.
Bueno, que sabía, en un momento no oía, Entonces vi Soco, entonces me he callado, digo, a ver si se preguntaba Soco. Aunque nosotros desde Prevenever somos miembros de ASPEC y estamos al día de todo este movimiento, qué hacemos, qué no hacemos, qué nos inventamos, cómo compartimos, etcétera. Sí me gustaría saber o saber tu opinión acerca, pues bueno, de esta situación, si crees que va, bueno, como decía Carol, totalmente de acuerdo a esa unión, ¿no? A ese compañerismo que hay en el sector, que yo creo que es de lo que todos nos enganchamos. Seguimos aquí, ¿no? Ese compañerismo y esa fraternidad que se crea entre nosotros. ¿Crees que este momento va de alguna forma a mejorar el que el sector se una para esa posible autorregulación, como ha pasado en otros sectores, construcción, metalurgia, etcétera, que de alguna forma bueno, pues se perciba, ¿no? Esa necesidad y esa disparidad de todo lo que hay ahora mismo? ¿Crees que este momento puede contribuir a que eso cambie, a que eso vaya hacia una dirección de autorregulación? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como decía Carol, ahora mismo justamente estamos todos los días, tú sabes, tú y yo, bueno, estamos hablando con un montón de asociaciones, otra que estamos aconsejando que se han creado como federaciones, y la verdad es que se está creando sector, no es que se está uniendo, se está creando sector, porque cuando todas las cosas van bien, nunca había tiempo, ¿no? Porque todo el mundo va a lo primordial, ¿no? Que funcionen las empresas. Pero en este momento de crisis, justamente, se ha demostrado que tenemos las mismas problemáticas, aunque tengamos peculiaridades diferentes en cada asociación. En los eventos, al final, los eventos, espectáculos, todo lo que es la música, al final, para la mayoría son instalaciones efímeras que se montan. Si no se montan rigging, luces, sonido, a lo mejor algunos teatros, algunos auditorios, y en los festivales se monta todo infraestructuras temporales. Entonces, nosotros como proveedores de ASPEC estamos tanto ligados como en el sector del evento, como en el tema de congresos, como en la música, como en el espectáculo, porque al final vemos que el sector somos todos. Digamos, nosotros como proveedores de instalaciones temporales no podríamos vivir sin los promotores de espectáculos, sin todos los que componen la Federación de la Música, como Foromice, los congresos, los eventos. Es una simbiosis, ¿no? Y al final, verdaderamente, el sector del evento, el espectáculo, la música, tiene un problema común, que son los desplazamientos y las horas de trabajo. Eso estamos directamente unidos por esa problemática. Y la otra es que luchamos por lo mismo en el tema que no se nos consideren como edificación, ¿no? Como construcción. Entonces, justamente en la línea que tú sabes que hemos estado trabajando, es cuanto más llamadas tenemos, cuanto más hemos hablado con gente y cuanto más la gente ahora mismo se ha dado cuenta que somos todos los mismos y estamos haciendo para unirnos, ¿no? Porque, digamos, al final, el evento, el entretenimiento, digamos, trabajamos justamente el sector nuestro, ¿no? Eventos, música, espectáculos, circo, todo esto está todo englobado en que son temas que se montan para unos días, unas semanas, un mes, depende del espectáculo, pero que cuando se acaban las instalaciones que se han montado para ese show, decoraciones, como he dicho, iluminación, rigging, sonido, pues se desmontan, se van a otro sitio o se cambian para hacer otro espectáculo. Entonces, somos todos efímeros, ¿no? Y, bueno, cerrando los temas, sí veo que dentro de lo malo que ha sido para el sector, veo que ha sido, yo prefiero ver la parte positiva, que ha sido un beneficio para que todos nos unamos y creamos sector.
Esto, sí, absolutamente, sin duda. De hecho, como decía, creo que ha sido Soko, que vivimos siempre tan a la vorágine que nunca tenemos el tiempo necesario para dedicarle a esta unión, ¿no? Es decir, y ahora, pues dentro de lo malo, con el drama que está suponiendo para muchas empresas, y todavía no ha acabado, que el problema es que no sabemos cuánto va a durar, pero como decía Soko, si de alguna manera el tener ese tiempo para dedicarle a hablar horas y horas de reuniones, ¿no? Reuniones todas telemáticas, pero de horas y horas, ¿no? en pro de un sector. Soko, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este momento de crisis, este positivismo que tenemos que transmitir todos? Está claro, y como decía, creo que ha dicho Carolo, no sé si ha sido tú, nos hemos levantado ya muchas veces. En la crisis del 2008, los años siguientes fueron horribles y conseguimos levantarnos. Ahora, como ha habido parón, no es lo mismo, lo otro teníamos que seguir, ahora ha habido parón, hemos tenido esa posibilidad de juntarnos. Yo creo que se están juntando aquí varias circunstancias. Además de una crisis, que hablamos todo el rato de la palabra crisis, la crisis del COVID-19 y pues eso, la comparamos con la que fue del 2008 o la que fue en los años 90. Además de esa crisis, yo creo que vamos a vivir un cambio de paradigma, porque todavía no sabemos cuál va a ser el nuevo escenario, la nueva forma de trabajar, pero sin duda esto yo creo que va a ser un cambio de paradigma para todo, para todos los sectores, pero para el nuestro también, porque inevitablemente, salvo que ocurra un gran milagro, una crisis, una pandemia como esta del COVID-19 va a suponer que la forma de trabajar, que la forma de relacionarnos incluso personalmente tenga que variar. Y eso va a hacer sin duda que nuestro sector también se tenga que adaptar a una nueva realidad que todavía no sabemos cuál es, que estamos empezando a construirla. Eso es obviamente duro, problemático, lleva a hablar de crisis, más allá de la económica y que están viviendo las empresas del sector, pero también supone una oportunidad. Y todo esto que estamos construyendo juntos tiene que hacer que ese nuevo paradigma al que nos vamos a enfrentar, nos enfrentemos unidos. No nos queda más remedio porque individualmente no vamos a ser capaces. Nadie, ni la empresa más grande del sector, cualquiera de las que nos podemos imaginar, que tienen estructuras gigantescas, que tienen un montón de personal, ni esa, y por supuesto tampoco las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría del sector, que son el grueso del sector, se van a poder enfrentar ni a la crisis ni al cambio de paradigma que vamos a vivir, se van a poder enfrentar por su cuenta. Con lo cual, la labor que hagamos desde las organizaciones que representamos a todos esos jugadores del sector, y más que nunca trabajando conjuntamente con la administración, haremos que la nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar sea más llevadera o menos. Y ahí tenemos la responsabilidad. Es que además no podemos hacer así, escurrirnosla, es que tenemos la responsabilidad y es el momento y nos toca hacerlo. Entonces aprovechemos de esa crisis pues la oportunidad que también tenemos y como no queda otra más que seguir para adelante, pues tenemos que seguir, pero sigamos todos en el mismo camino, no cada uno haciendo el suyo. Absolutamente. Sí, no, absolutamente. Desde luego, eso yo también es lo que siento y lo que transmitís todos cuando os escucho en otros medios y demás. Sin duda es el momento de aprovechar esta sinergia de todos con tiempo, el conocimiento de cada uno de nosotros para ir en pro del mismo camino. Patricia, yo por terminar, que quedan unos minutos, me gustaría saber tu opinión de este momento, en esta fase de cambio, esta transición. ¿Cómo lo ves? ¿Y crees que cómo va a afectar y cómo va a mejorar estas relaciones y esta autorregulación que llamamos que es tan necesaria para el sector? Bueno, pues yo creo que se está poniendo de manifiesto la importancia de la cultura en general. Es una de las cosas que ha aflorado ahora. Pero en paralelo a ponerse de manifiesto la importancia de la cultura, se ha puesto de manifiesto la precarización del sector.
es un tejido de miles de trabajadores que realmente están en una situación con unos contratos temporales, en una situación que no corresponde realmente a la importancia, o sea, su situación tan nefasta no corresponde o no se debe de permitir teniendo en cuenta la importancia del sector cultural. Porque no nos olvidemos que nosotros estamos en un Estado que tiene que proveer del progreso económico y cultural de las personas, que la Constitución así nos lo dice. Entonces, estas empresas que decía Soko, incluso la empresa más grande de este sector de los eventos, es una empresa que a lo mejor en términos económicos es una empresa muy pequeña si la comparas con el sector del automóvil, el sector del turismo, pero la importancia de la actividad que hace es lo relevante. Es una actividad esencial. Por ejemplo, Alemania pues, lo ha definido, ¿no? como un derecho y libertad esencial el disfrute de la cultura en esta época de pandemia. Entonces, yo creo que eso ahora se ve más. Se ha visto más la importancia del sector y se ha visto más la necesidad de dotarla de unas normas ad hoc, específicas, que refuercen el sector. Y una de ellas es la de seguridad, pero otras también son las laborales, el Estatuto del Artista. Y estoy con Carol y con Soko en que todo este reto para hacer un sector cultural fuerte hay que afrontarlo juntos. No digo nada. Perdón, que lo quito para evitar audio, o sea, evitar ruidos y no lo pongo. No, que decía que ya estamos para acabar. Solo comentar o el chat que ha puesto Teresa, un poco, pues bueno, de lo que nos ha estado escuchando hablar y un poco compartirlo entre vosotros. Ella lo que dice, y que bueno, estoy de acuerdo con ello, lo que pasa que creo que hay vías, y lo que dice es que el criterio de aplicar obra de construcción, por eso te decía Patricia, que sé que en determinadas cosas van a ir en ese camino, el aplicar obra de construcción emana de Europa, no es algo ni de las comunidades autónomas ni de España y demás. Es verdad que hubo una revisión del decreto de obra de construcción donde se añadió la palabra escenario, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es escenario? ¿Solo en la estructura del escenario o lo es todo? Es todo en su conjunto. Escenario se refiere a, en cualquiera de los casos, y un poco por dejarlo aquí, que tampoco vamos a solucionar nada más, en Europa, donde también nos hemos movido y donde estamos de alguna forma llegando a entender el por qué se hizo así, lo que está claro es que la normativa de construcción, el desarrollo normativo que ha habido en España, bueno, pues todas las circunstancias que hemos vivido bueno, pues tanto pirata, tanto intermediario y demás, se han puesto una serie de requisitos aquí que en otros países no ha sido. Significa que para precisamente controlar más las obras de construcción lo que se ha puesto es más burocrático, más papeles o más trámites burocráticos para poder llegar a hacer una obra de construcción. Y eso es un poco lo que demandamos. Si únicamente tuviéramos que hacer un documento, que en este caso se llame Plan de Seguridad y Salud, tener un coordinador de obra de seguridad y salud, no habría ningún problema, porque eso ya lo estamos haciendo con otro nombre, pero se está haciendo. El problema es que el desarrollo normativo que ha habido aquí, por estas circunstancias que comentábamos, han hecho que se vaya complicando la propia gestión de hacer un evento, en este caso, dentro del paraguas de obra de construcción. Simplemente dejarlo aquí, tampoco vamos a solucionar nada de esto ahora. Ella lo que dice es que debemos ir por Europa. Se está barajando, no es que se esté barajando, sino que es otra de las posibilidades, pero desde luego donde podemos hacer algo es en España. Y si nos sentamos todos a hablar y a dialogar sobre la importancia de la seguridad, sin tener en cuenta el si es una cosa u otra, sino hacerlo ad hoc a la actividad que estamos realizando, sin duda sería la vía y el camino para esa seguridad jurídica que tanto perseguimos y el objetivo de este estudio que nos ha llevado todo este tiempo. Bueno, muchas gracias a todos, un placer como siempre. Olga, no sé si te quieres conectar, decir a los participantes, a los ponentes. Yo no tengo nada más que aportar. Gracias a todos y nos vemos a la próxima. En poco. Gracias. Gracias. Adiós. Bueno, muchas gracias por todo. Eso, muchas gracias a vosotros, especialmente Gracias. Ana, Eduardo, Patricia, Carol, Soko y también a los que habéis estado interviniendo en estas preguntas, María Teresa.
Y Javier Aguado, que también realiza una pequeña pregunta, ¿no? Que no sé si, Ay, no lo he si visto. nada, no te preocupes, en 2 minutos, si pudierais contestar, realizaba un poco, pues que en estos momentos de crisis muy grave habéis lanzado un SOS a la administración. ¿Cuál ha sido vuestro interlocutor válido? Entonces... Sí, el SOS está lanzado a la administración. Bueno, por ejemplo, en lo que compete a arte y que a la vez presidimos la Federación de la Música de España de la que hablaba Olga, nos estamos dirigiendo a todas las administraciones, a cada uno en lo que le compete. Por supuesto, al Gobierno de España, además con la complicidad del Ministerio de Cultura, porque como decía Patricia, somos cultura, somos parte de la cultura, a las comunidades autónomas también y a los ayuntamientos y todas las entidades locales, porque, bueno, como hay esa dispersión, tenemos que dirigirnos a todos. El SOS está lanzado en lo que, digamos que, desde nuestra posición en la Federación de la Música, por ejemplo, lanzamos el SOS inmediato a lo que está pasando ahora, el problemón que tenemos ahora, pero estamos intentando ir más allá con un plan estratégico, en este caso para la música, a posteriori, porque tenemos que solucionar lo que pasa hoy, el problema que tienen nuestros representados hoy, las empresas del sector hoy, pero lo que va a pasar mañana es también súper importante. Entonces tenemos que trabajar en eso, en el hoy, pero también en el mañana. Y este tema es de hoy y de mañana. Perfecto. Olga. No sé si quieres añadir. Sí. No, nada, yo nada más. Agradecer a todos y bueno, nos vemos mañana con en este caso de trabajadores, con PEAT, con la plataforma estatal de asociaciones de trabajadores y bueno, un poco con el mismo camino y tal, pero todos a una, ¿no? Con el mismo... Con una objetivo. especialidad más, ¿no? Con un enfoque más concreto todavía de este sector. Muchísimas gracias por darnos y disfrutar, hacernos disfrutar de esta magnífica mesa. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Adiós. 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 Hasta luego. Buenas tardes.